días, bienvenido a Primer Toque, ¿cómo le va? Buenos días, Liliana. Muy bien, muchas gracias. Permítame, señor, en primer lugar, felicitarlos hoy en el Día Clásico del Periodista Deportivo. Hoy, 2 de julio, se celebra el Día Clásico del Periodista Deportivo. Ay, doctor, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Óigame, antes de preguntarle por la salud de Atlético Nacional, yo quisiera de pronto que usted se devolviera un poquito en el tiempo. ¿Qué recuerda de Andrés Escobar? Uy, de Andrés Escobar, una muy buena parte de su vida, ya que me tocó transcurrir al lado de él todo ese tiempo. Una buena parte de su periodo formativo en las divisiones menores de Atlético Nacional, así las denominábamos en esa época. Hoy la denominación más frecuente es fútbol formativo. Allí, al lado de don Pedro Pablo Álvarez, inicié mis labores en Atlético Nacional en sus líneas menores. Así que con él me tocó compartir una buena parte de tiempo. Nos tocaron los torneos de lo que se denominaba en esa época la segunda división, un torneo nacional cuyas finales se jugaban en alguna ciudad. Recuerdo alguna muy particular en Magangué, frente a algunos equipos de la costa, Junior y no recuerdo el nombre del otro equipo de la costa que en ese momento participaba, y un equipo más de Medellín que se denominaba Betavideo Río Claro. Éramos 4 equipos, tuvimos una final de una semana allí, fue una época inolvidable. Y luego el Mundial del 94 y la etapa preparatoria de ese Mundial, incluso en parte algo de la preparación del Mundial del 90 para Italia. Fue una época bien importante en el desarrollo del fútbol de Colombia, donde la figura de Andrés Escobar fue una figura notable. Lo fue tanto que aún hoy lo recordamos todos aquellos que compartimos con él, e incluso algunos de menor edad que y demás lo recuerdan o lo conocen, dijéramos, por referencia. Bueno, doctor, una gran referencia, ¿no? A propósito de Andrés Escobar, un hombre del cual todo el mundo habla bien y todo el mundo tiene también un gran recuerdo de lo que fue él. Además, una persona muy especial con los hinchas. Nunca tuvo ese vedetismo de estrella o de referente con los hinchas, sobre todo con los jóvenes del fútbol colombiano y los jóvenes hinchas de nuestro país, sino que siempre fue incluso hasta una persona muy cercana, siempre con una sonrisa y con buena actitud. Pero bueno, médico, este contexto mundial nos pone ante algo que, bueno, el fútbol le ha tocado aprender rápidamente. Me imagino que se está copiando mucho de lo que se viene haciendo en Europa. Y a ustedes, los médicos, les ha tocado también acomodarse al contexto actual. Y en ese contexto nacional, creo que marcó un camino en el fútbol colombiano, iniciando los test y las pruebas para conocer si tenía contagios o no de coronavirus. Se ha informado que hubo 2 contagios de jugadores. Pero ¿cómo va esta realización de las pruebas, médico? Y si próximamente, primero si ya terminaron las que empezaron, y también si van a realizar algunas pruebas próximamente, y cómo van esos jugadores que salieron contagiados. Un abrazo, médico. Buenos días. En primer lugar, me parece importante destacar que la comunicación pública que hace Atlético Nacional corresponde al evento de realizar en el marco de lo que es su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, una serie de pruebas a 57 personas pertenecientes a nuestra institución, en la cual estuvimos incluidos deportistas, personal del área administrativa que tiene que ver con el retorno a las actividades deportivas, y un listado de deportistas. Pero en ningún momento, pues eso sí me parece muy importante aclarar, que Nacional nunca haya señalado que 2 de nuestros deportistas hayan salido positivos. Esa afirmación no es pública y no es oficial desde Atlético Nacional.
Sí corresponde a la información oficial el hecho de que 2 de los test practicados en esas 57 personas hayan resultado positivas. Es muy importante ser muy responsables en el manejo de esta información y ser muy precisos en ella. Efectivamente, como usted lo dice, una vez se establecieron unos diagnósticos de positividad en relación con una prueba específica PCR, se procedió a hacer la interconsulta respectiva con los especialistas del tema, es decir, con los infectólogos y los epidemiólogos, a pesar de nosotros tener en nuestras manos toda la información correspondiente para el manejo de estas personas. Procedimos a hacer estas interconsultas con el ánimo de que el rigor de su manejo correspondiera a los más altos niveles de las exigencias de las medidas sanitarias de nuestro país. Así, en este momento, entonces, esas 2 personas con diagnóstico positivo se encuentran en condición de aislamiento. Me parece muy importante destacar que, si bien es cierto, es fundamental reportar los casos positivos, porque es la mejor manera de evitar que se presenten contagios, hacer los cercos epidemiológicos respectivos como corresponde, luego darles el manejo. Debo aclarar que después del diagnóstico, momento en el cual las 2 personas positivas se encontraban asintomáticas, esta condición ha permanecido hasta el día de hoy, hasta esta mañana. Permanecen asintomáticos y, como decía anteriormente, en condición de aislamiento estricto, riguroso y siguiendo las medidas que están bien diseñadas en nuestro país y en el resto del mundo para el manejo de estos casos. Médico, entonces esas 2 personas no tienen nada que ver con los jugadores, son personas que pertenecen a otro de los departamentos del equipo Atlético Nacional. Me gustaría ser una institución, incluso un vecindario, una empresa, cuando tiene casos positivos, está en la obligación ética, en la obligación moral, social y además sanitaria de reportar los casos para que las personas que tienen alguna relación con esa institución o con ese vecindario o con esa comunidad incorporen las medidas de manera más estricta, porque la posibilidad de un contagio en el medio puede ser más evidente. Nacional, con un alto compromiso con la norma ética, no ha afirmado nunca de qué persona se trata. Los nombres hacen parte de la reserva, son propiedad de las personas. Si las personas hacen uso de esa información y la hacen pública, es decisión de carácter personal, nunca una decisión de carácter institucional. Esa reserva le pertenece a los deportistas y Nacional ni ninguna otra persona tiene derecho a revelar, en primer lugar, su identidad y, en segundo lugar, el área de desempeño de esas personas. Ustedes me excusarán, sabrán que ese tipo de información es propiedad exclusiva de la persona que es dueña de ella. Está claro, doctor. Doctor, este desarrollo de las primeras fases, la 0, 1, 2, para el regreso de nuestro fútbol, ¿cómo las viene trabajando Atlético Nacional? Y quisiera preguntarle un poco también por ese temor que de pronto tiene el ser humano, nos pasa a todos, de volver a la calle, del volverse a reencontrar entre compañeros, entre colegas, entre jugadores, y de esa disciplina y ese autocuidado que tanto se ha hablado en nuestro país, esas lecciones, ¿cómo se vienen aplicando en Atlético Nacional? Bueno, Liliana, eso es una historia ya casi de unos cerca de 3 meses y medio. Hoy estamos completando precisamente el día número 100 de declaratoria de emergencia sanitaria en nuestro país. Atlético Nacional se retiró al aislamiento a condición de cuarentena. Unos días antes de esta declaratoria sabíamos que aunque no se había hecho aún el primer diagnóstico en nuestro país, y sabíamos que de todas formas iba a ser necesario enfrentar la situación,
Así que por lo menos una quincena antes de que se presentara el primer diagnóstico de la declaratoria, como le decía, en el país de la emergencia sanitaria, ya nosotros habíamos iniciado un programa pedagógico con nuestros deportistas. Básicamente intentábamos cambiar en ese momento algunas conductas e incorporar otras más en el modelo de comportamiento de ellos. Por ejemplo, el saludo. Iniciamos una campaña importante allí de evitar el contacto personal en el momento del saludo. Muy importante para todos ellos. La lavada de manos inmediatamente llegaban a la institución antes de pasar por los servicios de restaurante, de alimentación, y una vez al salir de ellos, antes de ingresar para los entrenamientos. Así que algunas conductas de estas, antes de que nos retiráramos a la cuarentena, ya estaban incorporadas en las conductas. Eso fue las primeras medidas que tomamos en relación con el desarrollo de los protocolos. Después ya vino la declaratoria de emergencia, nos retiramos a la condición de aislamiento y allí ya empezamos a pensar en 2, 3 problemas que íbamos a tener en relación con ella. En primer lugar, evitar el contagio con el virus de nuestros deportistas, preservar la salud entonces desde el punto de vista del contagio. En segundo lugar, intentar mantener un nivel de acondicionamiento, porque sabíamos que el fenómeno de desentrenamiento iba a hacer su aparición en las primeras semanas. Sabíamos que íbamos a estar por lo menos un mes en primera instancia encerrados, bajo condiciones en las cuales no iba a ser posible mantener las condiciones de acondicionamiento. Además de eso, entonces era necesario, si el desacondicionamiento se iba a presentar, intentar desde el comienzo diseñar algunas estrategias que nos permitieran controlar la aparición de lesiones cuando retornáramos a la actividad. Estas medidas, entonces, ustedes saben que han tenido cambios, no en lo fundamental, porque las medidas sanitarias básicas siguen siendo las mismas. Me refiero al aislamiento, al distanciamiento social, las distancias entre las personas, el uso del tapabocas, que cada vez se fue haciendo más necesario una vez se fue demostrando que el mecanismo de transmisión fundamental correspondía a las gotas de saliva que provenían del árbol respiratorio. Entonces, las 2 medidas fundamentales, o las 3, el distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado de manos, que habíamos iniciado ya nosotros con algunos días de anticipación, se fue haciendo cada vez más importante eso para evitar el contagio a través de las plataformas virtuales. Entonces se intentó mantener los niveles de acondicionamiento, evitar el fenómeno del desacondicionamiento. Fue la tarea fundamental que se ha venido aplicando durante estos 3,5 meses de aislamiento, y vamos a intentar controlar el fenómeno de las lesiones. Ya les decía, la toma de muestras un poco anticipadas, nosotros lo hicimos el viernes pasado en el marco, como les decía, de una política institucional del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Intentaba en primer lugar establecer nuestra condición epidemiológica en relación con el contagio e intentar retornar a las actividades deportivas individuales lo más rápidamente posible. Esta semana, el fin de semana mejor, el Ministerio del Deporte, a través de la DIMAYOR, o mejor la DIMAYOR, haciendo algunos ajustes al protocolo del Ministerio del Deporte, posibilitó que los equipos que tuvieran los recursos de laboratorio, los recursos logísticos y los recursos financieros para llevar a cabo estas pruebas anticipadamente, podían ejecutarlas y conforme con esto iniciar las actividades de entrenamientos individuales. Nosotros estamos a la espera de que DIMAYOR abra los canales para enviar la documentación que es necesaria, ponerla en manos de las autoridades correspondientes para que ellos autoricen en lo posible y de la manera más ágil la iniciación de nuestras labores de campo.
Doctor Luna, la verdad, muchísimas gracias, muy oportuno y muy claro las aclaraciones que nos ha dado acerca de los contagios en Atlético Nacional y de todo este protocolo que se está respetando para el retorno del fútbol colombiano. Muchísimas gracias por todas estas aclaraciones y éxitos en lo que seguramente seguirá siendo esta fase en el conjunto de Atlético Nacional. Un abrazo. Muchas gracias. Todas estas acciones están encaminadas. Eso lo más rápidamente posible de esta actividad deportiva y esta actividad económica en las mejores condiciones, eso sí, teniendo los más efectivos y los más estrictos controles para evitar que es una situación referente vaya a dar al traste con esto que ha sido un gran esfuerzo de todo el fútbol de nuestro país. Así es. Un abrazo médico. Saludos a todos allí en Atlético Nacional.